En esta cuarta temporada venimos con cuestionamientos y uno que otro chingadazo de realidad. Porque vivimos en un mundo hiperacelerado, con la verdad incómoda a la luz, pero necesaria para evolucionar. En el team de BST tenemos ese X Factor para netear y traer información que te hará sonrojar. ¡Oh my God! ¡No! Obi, ya basta de susurrar lo que ya no funciona En nuestra dinámica social. Si algo te causa insatisfacción o estás en tu zona de confort, Amix, date cuenta, ahí no es, cariño. That's what I want to hear. Podcastero, bienvenido a la tribu de Viviendo Sin Tapujos. ¿Te has preguntado cuáles son las luchas, las cargas mentales, los vaivenes del día a día que vive un hombre en un país bajo un sistema patriarcal? ¿Por qué hablar de masculinidad positiva? ¿Por qué el hombre merece y necesita ser escuchado, representado en esta deconstrucción social? Hello, podcasteros, bienvenidos a este 10º capítulo de Viviendo Sin Tapujos. Hola, güera, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de tener aquí a un gran líder del movimiento, que ahorita se los vamos a presentar. Esto es un episodio especial porque, pues bueno, yo he tenido la fortuna de conocer a este grupo y pues las personas que viven en Guadalajara lo van a identificar cuando hablemos de unos símbolos que significan no está sola, que ya hablaremos en el episodio. Pero bueno, sin más, les voy a presentar a nuestro invitado. Él es Eduardo González. Él tiene 36 años, es tapatío, como no, también como nosotros. Él de profesión es abogado, pero ahí les va la parte muy chida. Él es especialista en estudios de género y además en la actualidad está cursando una maestría en políticas públicas en la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, siempre se ha desempeñado en ámbitos tanto públicos como privados dentro del estado de Jalisco y en el gobierno de la ciudad. Y es fundador de una organización que se le llama Generoscopio AC, que trabaja en la construcción de la sociedad democrática e igualitaria a partir del conocimiento, formación e innovación. Y su especialidad es el estudio y el análisis de género desde el enfoque de las masculinidades. Bienvenido, Eduardo. Este es tu espacio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, muy contento de compartir un espacio pues tan importante, dedicado a la salud mental principalmente. Y pues bueno, ¿qué más relacionado a la salud mental que las masculinidades? Sí, de hecho. Oye, y hablando de esto, de masculinidades, por ahí Liz ya dijo en el intro, ¿no?, que conoció todo este movimiento, pero quiero que me cuentes un poquito más de ti, Lalo. ¿Quién es Eduardo? Y aparte, ¿cómo es que nació Macho MX? Mira, yo soy abogado, yo cursé una especialización en estudios de género. Y mi acercamiento principalmente a los estudios de género proviene porque, bueno, yo siempre he tenido una afinidad con los temas sociales, con los temas públicos, con las dinámicas sociales principalmente. De hecho, yo siempre digo que debía haber sido sociólogo más que abogado. Y pues bueno, siempre me ha interesado mucho el análisis de las desigualdades, comprender los orígenes de las desigualdades en sus distintas dimensiones. Y pues bueno, sin duda alguna la desigualdad que existe entre mujeres y hombres y otras poblaciones feminizadas es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día en nuestro país. Y pues bueno, en su momento yo cuando comencé a cursar esta especialización en estudios de género, por supuesto abordábamos mucha teoría feminista. Claro. Aprendí de grandes autoras como
Rita Segato, Jules Falquet, Judith Butler, entre muchas otras que me ayudó a entender y comprender un poco las luchas, los movimientos feministas, los avances que habían tenido y los cambios sociales tan profundos que han logrado generar en nuestra sociedad, principalmente en los últimos 30, 40 años. Y al observar o al analizar los avances en tanto a la reivindicación de los derechos de las mujeres a partir de estos movimientos feministas, es que me pregunté cuál era nuestra posición o cuál había sido el avance que nosotros como hombres habíamos tenido en relación a estas luchas feministas, ¿no? Y uno de los principales aspectos que yo me encontré fue que algo que ha caracterizado principalmente la reacción de los hombres ha sido la resistencia. Claro. Los hombres hemos por no hablar en términos generales, la mayoría de los hombres hemos tenido esta percepción de que hemos observado los avances de la igualdad como una suma cero, ¿no? Al hombre, ¿no? En la medida en la que la reivindicación de derechos de las mujeres y el avance y ocupación de las mujeres en espacios en los que antes no se encontraban, nosotros tenemos la percepción de que se nos resta, es decir, perdemos terreno, ¿no? Lo cual, por supuesto, es una visión completamente errónea. Una sociedad que es incluyente y diversa tiene, un mayor desarrollo humano en términos generales. Así es. Y pues bueno, a mí me interesaba mucho entender desde dónde venía esta resistencia, por qué existía esta resistencia y a través de qué mecanismos podríamos entonces avanzar hacia una sociedad igualitaria que involucrara también pues el esfuerzo de los hombres, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, como resultado de eso, yo en este proceso educativo que tuve yo en los estudios de género, profundicé en el estudio de las masculinidades y es pues desde entonces que he venido desenvolviéndome en este campo. Yo desarrollé un trabajo de investigación que se llama La crisis de la masculinidad en la segunda modernidad. A la segunda modernidad se le llama también hacia la posmodernidad. Una época aproximadamente de los años 60, 70 para acá, en el que el estado de bienestar empieza a decaer. Y pues bueno, también en esos años que son caracterizados por el aumento o por el surgimiento de movimientos sociales como la reivindicación de los derechos civiles de las personas afroamericanas, que se juntó con el resurgimiento de los movimientos feministas. Pues bueno, y por supuesto el verano del amor con los hippies también. Sí. Fueron décadas de movimientos sociales interesantes que movieron las dinámicas sociales en Occidente bastante. Comenzamos a ver cómo las mujeres se introdujeron al mercado laboral, a las universidades, empezaron a ocupar espacios de los cuales antes eran relegadas. Por supuesto, espacios limitados, claro, pero que hubo este momento de despertar, considero yo, muy importante por parte de las mujeres, que fue la percepción de un ingreso económico que movió la balanza del poder al interior de las familias. Las familias se redujeron y las mujeres como que comenzaron a decir que algo tengo que opinar, como que algo tengo que decir aquí, ¿no? Claro. Entonces, la reducción de las familias
la reivindicación de espacios y derechos de las mujeres, pues por supuesto comenzó a sacar a los hombres de esa posición hegemónica de poder que ocupábamos históricamente, ¿no? En donde nosotros pues habíamos sido los únicos proveedores y que, bueno, el rol de proveedores es el rol preponderante en estos paradigmas de género que ocupamos nosotros, es a través del cual nos hemos significado históricamente. Sí. Y bueno, el ya no ser desde esa época el único proveedor es que comenzó a ver por ahí un poco de movimiento al interior de las familias primero y por supuesto esto se trasladó a las calles y se trasladó a las empresas y se a trasladó los a las espacios universidades. públicos y a todos lados, ¿no? Sí, exactamente, ya a nivel económico, a nivel social. Oye, a nivel intelectual, algo que me transmites en tu discurso es que la diversidad enriquece. Imagínate cuánto no estábamos perdiendo como hombres al no tener las ideas de las mujeres a las que históricamente se les excluyó de espacios públicos. Entonces es algo que a mí me impresiona mucho, ¿no? Porque también hay ideas, hay diversidad, incluso diversidad generacional dentro de las mismas mujeres, con ideas distintas y que pueden aportar no solamente económicamente, sino intelectualmente a todos estos espacios de los cuales nos hablas. Sí, totalmente, Sí, totalmente claro, de acuerdo. Adelante. Y que podemos pensar que hemos avanzado, por supuesto, no podemos negar los grandes avances que han tenido y los cambios que se han llevado, pero aún existen espacios en los que te vas para atrás en el nivel de desigualdad que existe. Por ejemplo, yo estuve trabajando a finales del año pasado con algunas empresas de tecnología. Y uno de los datos más interesantes que yo he encontrado es que dentro de la industria, principalmente el desarrollo de software, por encima del 92% de las personas que se dedican al desarrollo de software son hombres, ¿no? Entonces, imagínate la falta de diversidad en la visión, en la construcción de tecnologías que prácticamente están inmersas en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Exacto. Financiera, personal, bueno. Sí, ¿no? Yo siempre me imagino quién, hablando de esta profundización de los estereotipos de género, ¿quién se dedicará a hacer todos estos filtros que se utilizan para, ¿no? O sea, sí, claro. ¿Quién estará pensando en hacer eso, no? Pues evidentemente hay una gran ausencia de una visión de las mujeres en cuanto a sus necesidades, sus intereses, sí. y que deberían estar siendo potenciados y reflejados en el desarrollo de tecnologías y de productos. Y por supuesto, esta falta de diversidad e inclusión de otras visiones impide una innovación real que incluya la visión y necesidades de la población tan diversa que tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Ya me perdí, te estaba platicando. No, está perfecto. Pero bueno. No, pero es súper Estás hablando de inspirador. una persona que tiene déficit de atención. Yo empiezo aquí y termino acá. Ya somos dos. No, pero la verdad es que lo que platicas es súper inspirador. Por ejemplo, te decíamos detrás de cámaras que somos profesionales de la salud. Por ejemplo, tú tocaste un tema mucho de la parte de la ingeniería y la parte de software, ¿no? Simplemente cuando tú decías, ¿quién está detrás de esto, no? Simplemente también como sociedad, a lo mejor muchas mujeres no se animan a estudiar una ingeniería porque todavía dentro de la sociedad está este tabú de que es una carrera para los hombres, sí. ¿No? Y, por ejemplo, yo que estoy en los hospitales, hay algo muy
culturalmente muy fácil que lo identifiquemos, donde al hombre se le llama médico, el gran doctor, ¿no? Y con la bata ya hace cuenta que son Superman. Y la mujer con bata, con a lo mejor mejores cualidades, más herramientas, la misma preparación, le siguen diciendo señorita, mija, amiga, ayúdame. O sea, no le llaman por su nombre como tal, ¿no? Entonces, como esos espacios, como tú dices, hay muchísima resistencia. Yo que soy profesional de la salud, he sufrido muchísima parte de esto, de que aunque estoy parte hay muchísimo rezago todavía en la comunidad. Y claro que hay avances, ya hay personas de nuestra comunidad que entre los mismos hombres defienden a las mujeres dentro del sector médico, pero aún así el mismo paciente inclusivemente no le dice doctora a la médica, que incluso en la RAE existe la palabra médica, pero les dicen doctores, ¿no? O se les sigue diciendo médico. Entonces hay muchas cosas en las cuales pues hay que seguir trabajando, pero gracias por tu asociación, por tu trabajo diario. A mí me da mucha luz, de verdad te lo digo como mujer, ver hombres como tú y como dentro del colectivo de Macho que están abiertos al diálogo, que están abiertos a investigar, a pensar por qué el hombre tiene esas resistencias, ¿no? Y que son grandes aliados, ¿no? Oye, sí. Y aparte que inspiran muchísimo a que otros hombres podamos seguir comportamientos sanos en cómo nos relacionamos con las mujeres, en cómo ganamos con las mujeres. Y algo que quisiera preguntarte, hablamos de inspiración y Liz nos comparte también que la ha inspirado ella a luchar como mujer dentro de sus espacios. Pero Lalo, ¿a ti qué te ha inspirado para poder llevar a cabo esta lucha? Es decir, ¿cuáles han sido los puntos en tu vida que fueron críticos para decir yo quiero ser especialista en estudios de género? ¿Hay algo que te haya inspirado? Mira, en primera instancia, por supuesto, la curiosidad, la necesidad de investigar y de conocer sobre las dinámicas sociales, ¿no? Cuando ya te lo había comentado, que a mí desde muy pequeño he sido como muy inclinado a tratar de entender las desigualdades sociales. Y llega un punto en el que me doy cuenta que la desigualdad de género es uno de los principales pilares que sostienen otras desigualdades en el mundo, ¿no? Y que la desigualdad de género es producto de el sistema, ¿no? Un sistema político y social denominado patriarcado. Sí. Este patriarcado, yo tengo una autora, filósofa argentina, antropóloga, que es una de mis ídolas, se llama Rita Segato. Ella define el patriarcado como este sistema político disfrazado de religión, de moralidad, de costumbres, pero que en el fondo, detrás de todos estos disfraces, pues no es nada más que un orden político, ¿no? El patriarcado es un sistema político y ella lo llama el primer orden de poder, ¿no? Wow. De prestigio, de valor y un sistema jerárquico, es decir, jerarquiza a las personas a partir de una serie de categorías o rasgos, ¿no? Uh-huh. Pero tomando principalmente a lo masculino como aquello que tiene mayor valor estatus, ¿no? Claro. Y por ende, aquel que ostenta el poder. Qué fuerte. Entonces, pues, en ese sentido, ese fue como mi interés por continuar estudiando al género como campo de estudio como tal. Y ya posteriormente profundicé en el estudio de las masculinidades y debo decirlo porque creo que este es el espacio indicado, a partir de una experiencia personal, ¿no? En la medida en la que tú descubres cómo los roles y estereotipos de género, estos mandatos de género, el impacto que tiene sobre las personas,
y cómo este se manifiesta a través de nuestras relaciones personales, Sí. a través de nuestra salud mental, física, Totalmente. es que, pues bueno, en un plano personal empieza a tener una relevancia Importante. ¿no? En primer lugar, pues bueno, yo, al igual que la mayoría de muchos hombres en este país, crecí en un hogar pues conservador, tradicional, sí, rodeado de mucho amor, pero con unas ideas con unos paradigmas de género muy arraigados. Sí. Y que por supuesto en las diferentes etapas de mi vida yo viví inseguridades, miedos, viví o sentí humillaciones, y todas estas asociadas con esta necesidad de demostrar o de cumplir con una serie de mandatos impuestos culturalmente, ¿no? Claro. Sí, claro. Por supuesto, todo esto genera pues unas fuertes afectaciones en la salud mental. Y hablo en lo personal porque además creo que esto es algo que nos sucede a la mayoría de los hombres, ¿no? Claro. Y es a partir de estas afectaciones en mi salud mental y emocional que, en la medida en la que yo me iba introduciendo más en el campo de estudio de las masculinidades, descubrí, y por supuesto de comprender a partir de mis compañeras feministas de qué manera estas afectaciones emocionales y mentales generaban terrible daño en mis relaciones afectivas, Sí. familiares, personales, en mis amistades, ¿no? Y principalmente en mis relaciones de pareja, ¿no? Sí, qué joder. Cómo esto me generaba, por supuesto, una inestabilidad tan grande que, bueno, pues al final del día era una carga demasiado pesada con la cual había que vivir, ¿no? Entonces, Claro. ese fue principalmente mi interés por continuar, por entender la forma en la que los hombres somos educados en México. Y el proyecto en el que participo se llama Macho MX, porque yo sigo pensando en que los hombres en México seguimos educados bajo el prototipo de macho. Claro. Así es. Sí, por supuesto. Y que ya después, más adelante, platicaremos De todo cuáles son ello. estos, Me acordé características muchísimo. del macho, pero Perdón, me acordé muchísimo, Team BST, subimos un reel sobre una conductora que hablaba sobre la experiencia que se encontró a un mexicano en un avión y que se cuerneaban los dos, pero la esposa pues pudo perdonarlo, pero el mexicano al final por todo ese sistema no pudo, porque decía, no puedo imaginarme, o sea, a pesar de que fue mutuo, no puedo imaginarme que mi mujer, o sea, que alguien, otro hombre se cogiera a mi mujer, y él decía, eso me impidió, y por más que yo quería perdonarla, mis ideas y mi macho no me dejó, ¿no? Entonces es parte de lo que hablas, la salud mental también de los hombres pueden verse muy afectadas, muy impactadas por ni siquiera el tema era el cuerno, sino el tema era no pude imaginarme a otro hombre Con mi mujer. con mi mujer, porque yo ya no era el macho que tenía mi mujer, que la tenía y la poseía. Entonces es increíble. Y algo que en lo que me veo muy reflejado contigo y de lo que hablas, que quiero hablar en este espacio, es que también es difícil por ejemplo, como hombre gay, crecer en una cultura en donde hay el sistema, ¿no? Te dicta que la masculinidad tiene que verse de tal forma. A mí me ha costado trabajo también entender esto, porque al principio cuando tú sales del closet, incluso en la misma comunidad es como, no, pero tengo que ser masculino, ¿no? Y no tener como comportamientos muy femeninos y no puedo hacer ciertas actividades. Y conforme vas trabajándolo, ya sea en terapia o incluso las experiencias que vas teniendo y las historias de vida que vas conociendo, las personas que te inspiran, eso para mí se ha deconstruido. Y ahora puedo decir, bueno, no pasa nada, todos tenemos un lado masculino y un lado femenino y está muy bien explorarlos, y eso no va a hacer que yo en este momento yo decido no verme como hombre, pero eso no evita que yo tenga un contacto con mi feminidad también, porque también la hay y la existe, ¿no? Entonces es interesante hablar desde la experiencia, y claro que es algo que a mí, por ejemplo, me aterraba, por ejemplo, en la secundaria, pasar por la cancha donde todos los hombres estaban jugando, porque yo decía, madre santa, me van a golpear, y si me golpean, pues a mí me duele y lloro, y no puedo llorar, ¿no? Es como uno de los pensamientos que vienen a mi mente, y hoy de adulto digo, bueno, volteo en retrospectiva y agradezco mucho que haya espacios y que
que haya gente que inspire y que esté luchando por esto. Y de corazón quisiera compartir que me encantaría que todos los hombres que vivimos en México pasáramos por un proceso de deconstruir esto. Pero bueno, vamos a por pasos, vamos a hablarlo más adelante, porque ya nos estamos adelantando, ¿no? Como a varios temas que queremos preguntarte a ti justamente. Sí, justamente, y digo, a mí me gustaría también recalcar que el machismo no es inherente del hombre, porque también hay mujeres machistas. Y hay una frase que me gusta mucho de una autora que dice que todos tenemos un machito dentro. ¿Por qué? Porque fuimos educados dentro del mismo sistema, ¿sí? Dentro de la misma cultura. Y a mí me llama muchísimo la atención porque pues Guadalajara es una ciudad súper conservadora que se está abriendo, que las nuevas generaciones pues tienen otros tipos de apertura, de cuestionamiento. Pero pues bueno, el título de este episodio es super episodio. Masculinidad positiva. Y quisiera hacer 2 preguntas, Eduardo. La primera, ¿qué es la masculinidad positiva para nuestros podcasters y sobre todo para nuestra comunidad de hombres? Y algunas mujeres que a lo mejor no tienen ni idea. ¿Y por qué se le dice masculinidad positiva? Mira, comúnmente se le llama o se le añade positiva a la masculinidad porque se enfoca en las cualidades o comportamientos positivos que pueden contribuir a la construcción de relaciones más sanas, ¿no? Más justas, igualitarias entre hombres y mujeres, ¿no? Se trata de un enfoque que promueve el bienestar emocional y psicológico en los hombres. Okay. Y que busca pues acabar con la violencia y la discriminación de género causadas por estos mandatos de género, ¿no? Por este sistema patriarcal que dicta la forma en la que las personas deberíamos comportarnos y que por supuesto limita enormemente a las personas. Entonces, cuando hablamos de masculinidades positivas, también es una forma como muy didáctica o pedagógica de diferenciarla de aquello que también comúnmente se le ha llamado masculinidad tóxica, claro, que es esta que está asociada a todos los aspectos negativos de la masculinidad que se conforman a partir de una serie de mandatos o pilares de la masculinidad bajo las cuales los hombres somos educados en una cultura machista, ¿no? En primer lugar, el hecho de que la masculinidad se construya en oposición a la feminidad. Es decir, el hombre no puede hacer nada que remotamente sugiera ser femenino, ¿no? Por aquí comentabas que, bueno, es que no puedo llorar, porque esto es algo asociado a lo femenino, ¿no? Sí. Si yo hago una demostración de lo femenino, mi grupo social o la comunidad me va a hacer saber que esto es algo que no corresponde con mis características físicas, claro, más allá de mi orientación o identidad de género. Sí. Entonces, también corresponde a características de la masculinidad tóxica el hecho de que nos han enseñado que la masculinidad se mide a partir de el estatus, del éxito y del reconocimiento que obtenemos en nuestro contexto. No importa el privilegio, en dónde estés ubicado, lo importante es demostrar que puedes, que tienes y que eres, ¿no? Qué fuerte. Y pues bueno, esto resulta en una terrible presión constante. Hay un término por ahí que es muy común últimamente, que se dice la masculinidad frágil, ¿no? Y de pronto los hombres lo tomamos como algo personal. Sí, claro. Pero en realidad esto se refiere a la necesidad permanente que tenemos los hombres por demostrar que somos muy hombres. Muy hombres. Porque la masculinidad está siendo cuestionada en todo momento, ¿no? Si yo estoy con un grupo de amigos y no quiero tomar, ese grupo de amigos va a intentar trastocar mi masculinidad, ¿no? Y me va a retar y es posible que reciba humillaciones o es posible
que recibe incluso rechazo, ¿no? Sí. Si yo estoy en una fiesta y llega la hora de pagar, pues yo quiero pagar para demostrar que yo soy el que puede, el que tiene, ¿no? Sí. Y por supuesto, este otro mandato que está muy relacionado a nuestra salud emocional, ¿no? Los hombres tenemos que ser fuertes como un roble todo el tiempo. Qué carga. Y no tenemos que hacer una demostración de emociones, o particularmente aquellas emociones que están asociadas a la feminidad, como el llanto, la empatía, la ternura. Claro. La simpatía. Y esto, pues por supuesto, la simpatía y esto tiene, pues por supuesto, una profunda afectación en el largo plazo en nuestra salud mental, pero principalmente en nuestra capacidad de relacionarnos con otras personas, ¿no? Totalmente. Particularmente con nuestra pareja. Y bueno, y otro mandato, son 4 mandatos que se establecen como los pilares de la masculinidad. Es no dejar que nadie rete tu autoridad, ¿no? Esta actitud temeraria, ¿no? De que a mí tú no me vas a corregir y tú no me vas a decir que yo estoy mal, claro. Y si voy manejando y alguien me pita, pues, Es lo primero que vino a mi mente. irnos a tu madre, ¿no? Sí, claro. Nadie me va a venir a decir qué hacer. Claro. Exactamente. Yo no me Entonces, rajo. Es como Claro. Es como este manualito así chiquitito, es como es como la tabla que te dan cuando vas creciendo, te dicen, no, apégate a este guión y todo va a estar bien. En la medida en la que tú te alejes de este guión, pues entonces vas a estar destinado a la marginación, a la exclusión. Claro, hacia el juicio, ¿no? Hacia a la constante cuestionamiento, ¿qué tan hombre eres? Es correcto. Sí. Pues básicamente describiste lo que es el machismo. O Sí. sea, sí, ese es como, y está bien interesante porque muchas personas no pueden, más bien a veces no les queda claro O no qué es el machismo. ¿no? O no lo Como identificamos. qué comportamientos y qué pilares, que es lo que nos explicaba Lalo, son los que pues describen, y aparte mis comportamientos machistas, pues. Entonces es interesante. Eduardo, ahí, por ejemplo, me gustaría preguntarte, me vino a la mente, a partir de estos mandatos, tú como este hombre que se ha cuestionado, que ha querido entender esta resistencia del hombre y que ha querido entender el papel del hombre en este cambio social, ¿en qué momento o cuáles crees tú que son las circunstancias o los puntales en donde el hombre comienza de ser macho y de hablar de estas 4 estatutos, allá a realizar violencia, allá a tener microviolencia en su ambiente laboral, de pareja, etcétera? ¿Qué mensaje le dirías a los escuchas? O sea, ¿en qué momento los hombres comienzan a ejercer violencia? Así es, en base a, o sea, nos dejaste muy claro que pues hay ciertos estatutos que el hombre tiene que cumplir sí o sí, pero esa parte es inseguridad lo que les genera ser violentos, es esta parte de yo no me rajo, a mí no me vas a venir a decir qué hacer, o sea, ¿qué pasa por estas mentes y estas cargas? Porque es algo que se habla mucho, pero se habla mucho de la parte de la mujer. La mujer recibe violencia y pero ¿qué está pensando el hombre para violentar? Es una pregunta que yo siempre me hago. Mira, y de nuevo, parafraseando a Rita Segato. Rita Segato afirma que el hombre es la primera víctima del patriarcado. Ojo. Y ella lo que explica es que el patriarcado jerarquizador y que coloca a los hombres en una posición, en la cima de esta jerarquización social, se conforma a partir de lo que ella llamaba o llama la fratría, es decir, el conglomerado de hombres, la manada, ¿no? Y esta este conglomerado de hombres, lo que sucede es que nos convertimos como en una logia en la que estamos constantemente vigilándonos unos a otros. Es decir, nosotros nos significamos y nos validamos no a partir del ejercicio de violencia,
que yo hago directamente contra una mujer, sino ese ejercicio de violencia es un tributo o es una muestra que yo le entrego a mis pares para recibir su reconocimiento en el reino de la virilidad. Y aceptación, ¿no? Entonces, me imagino también. Es correcto. Entonces, en la medida en la que yo demuestre que me acerco en la mayor medida posible al mandato de masculinidad, más voy a ser respetado y más voy a ser reconocido. Ojo, aquí es donde entra el quiebre existencial para los hombres. Wow. No existe un solo hombre en la tierra que pueda cumplir con todos los mandatos de la masculinidad. Es imposible, ¿no? Sin embargo, hemos sido educados a que todos los hombres, independientemente de nuestro contexto, de nuestras características que nos intersectan, nuestro color de piel, nuestro nivel socioeconómico, nuestra edad, nuestra orientación, todos los hombres tenemos que caber en un mismo saco, en esta famosa caja de la masculinidad, ¿no? Ok. Cuando tendríamos que pensar distinto, ¿no? Tendríamos que pensar en que pues cada hombre tiene el derecho o la posibilidad de construir su masculinidad de la manera en que más le adecue a sus circunstancias. Pero bueno, regresando a esto, en la medida en la que nosotros no podemos cumplir con estos mandatos, es que pues bueno, entramos en conflicto. En conflicto. Pero luego, ¿qué sucede cuando entramos en conflicto? Y ustedes que son expertas en temas de psicología sabrán que en la medida en la que nosotros desde pequeños somos alienados o disociados de nuestras emociones, no aprendemos a lidiar, a gestionar adecuadamente nuestras emociones, sí. La única valvulita de escape, ¿cuál crees que es? Pues los putazos. El ejercicio de violencia. Ay, los putazos, ¿no? Perdón mi francés, entonces, pero sí. Entonces, cuando de pronto estamos frustrados, es mucho más fácil darle un golpe a la pared, darle un golpe a la mesa o hacer un ejercicio directo de violencia contra otra persona. Claro. Que puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero en este sistema en el que las mujeres siguen siendo concebidas con inferioridad, el ejercicio de violencia, por supuesto, se enfoca principalmente a las mujeres y las convierte en el principal blanco de la violencia. De la violencia. Y esto, por supuesto, no excluye a otras identidades feminizadas, a la comunidad LGBTIQ+, más, las personas trans, no binarias, sí, etcétera, ¿no? Entonces, estos ejercicios de violencia constituyen una forma de demostrar la potencia. De hecho, la potencia es un sinónimo de la masculinidad. Wow. ¿No? La potencia significa que los hombres somos impenetrables, tanto en un sentido literal como en un sentido simbólico. Sí, claro. En la medida en la que yo demuestre que tengo la capacidad de causar daño a alguien más, es que entonces puedo ser respetado. Estamos, por supuesto, hablando en términos estructurales amplios. Sí, claro. Cómo se construye culturalmente la noción de la masculinidad. Porque luego de pronto pueden existir por ahí compañeros que digan, yo no me identifico con eso, ¿no? Porque claro, son actitudes muy difíciles, son comportamientos e ideas muy difíciles de identificar. Sí, claro. Porque son aprendidas desde que somos muy pequeños en diferentes ámbitos, ¿no? En la familia, en la escuela, en la comunidad. En trabajo, amigos. En la religión, claro. En el trabajo, en las instituciones de gobierno, ¿no? Entonces, claro. Se convierte en un problema estructural que pues es invisible, ¿no? Y todo esto que comentabas tú del hospital, que no llaman a las mujeres por de manera adecuada a su profesión, y todos estos micromachismos invisibles, bueno, antes se le llamaba micromachismos, hoy se le llama violencias invisibles, que son tan cotidianos, tan normalizados, que pues ni son tan micro. Sí, no. Desde muy particular punto de vista creo que son los más importantes porque son los más recurrentes y están ahí todo el tiempo y son los que realmente sostienen este sistema de creencias. Y que los normalizamos, bueno, sí, ¿no? Que los normaliza. Oye, yo me hago una pregunta, estoy escuchando todo esto, pero históricamente siempre ha sido así. Creo que una de las mejores formas para entender en dónde estamos como sociedad es entender cómo hemos llegado aquí históricamente. Lalo, ¿históricamente siempre ha sido así? ¿Siempre el hombre ha sido así?
¿O peor? No siempre ha sido así. Ha habido, bueno, mira, existen registros, al menos desde la época neolítica, en donde, bueno, las comunidades dejaron de ser nómadas, nos sedentarizamos, y entonces a partir de esta sedentarización hubo una reorganización social en el que, por una parte, hubo una división sexual del trabajo desde ese entonces, ¿no? Pero esto no significaba que las mujeres ocupaban una posición de inferioridad respecto de los hombres, ¿no? Porque luego, antes decías que esto siempre ha sido así, los hombres salían a casa, pues sí, pero esto no significaba que en una comunidad existiera machismo, una disparidad exactamente, ¿no? Es a partir de que estas comunidades sedentarias empiezan a extenderse en sus territorios y quieren comenzar a conquistar otros pueblos, que las mujeres incluso empiezan a ofrecerse o como tributo, o en aquellos pueblos que eran conquistados, las mujeres los hombres eran asesinados, las mujeres eran retenidas, porque las comunidades que tuvieran más mujeres, pues obviamente podían producir más hijos. Claro. Imagínate desde cuándo data el hecho de que las mujeres han funcionado como estas máquinas reproductoras. Sí, se comenzó a sexualizar y a hacer objeto, ¿no? Como visión de objeto. Esta visión de objeto ya surge en la época romana, ¿no? En la época romana surge el patriarca, donde el patriarca entonces, la esposa, los hijos y todos los bienes pasan a ser propiedad del patriarca. Y es ahí en donde comienza la institución de la propiedad privada, y las mujeres constituyen parte de esa propiedad privada, y desde entonces, pues bueno, hasta la fecha hemos tenido un sistema en el que a las mujeres se les ha tratado como un objeto, ¿no? Como ciudadanas de segunda mano. Incluso durante la durante la guerra, al finalizar la Revolución Francesa, con este famosísimo texto de Jean-Jacques Rousseau, del contrato social, se excluyó a las mujeres como ciudadanas aptas de derechos, ¿no? Y fue François de Gougart que, de manera subversiva, redactó por su cuenta lo que era la Declaración de los Derechos de la Mujer, y fue asesinado, ¿no? En la guillotina, por haber hecho eso, ¿no? Sí, pues es que y es ahí donde, bueno, y es ahí donde históricamente data los esfuerzos de las mujeres por reivindicar. Ser tratadas como un ser humano, ciudadanas de primer nivel. No, y aparte que los derechos ya existen para ellas, hay que reivindicarlos. Eso es lo que siempre hemos dicho en este podcast. Es importante entender que no están luchando por conseguir derechos que realmente ya deben de tener, sino reivindicar esos derechos, ¿no? Eso existen, y no es como que no les pertenezcan. Exacto, no son nuevos, esa es la palabra. Muchas gracias. Lalo, quiero conocer tu opinión en algo. Escucho toda esta parte histórica, me gusta, pero ahora pregunta para ti, ¿qué opinión tienes? Somos seres biopsicosociales. Eso es importante entender, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel bioquímico, biológico, hay cosas que nos hacen comportarnos como de tal forma, a nivel social también, y ya lo estamos escuchando, nuestro contexto sociohistórico, nuestro contexto social actual, y de forma psicológica igual. Incluso escuchamos el impacto, ¿no?, que tiene una masculinidad que no es sana, el impacto psicológico que tiene. Pero la opinión que quiero preguntar que tú tienes al respecto es, ¿qué comportamientos son aprendidos socialmente y qué comportamientos son impulsados por la bioquímica de hombre, ¿no? Porque sí sabemos que hay una diferencia bioquímica, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque hay diferentes paradigmas sobre ello. Bueno, tendrías que explicarme qué paradigmas. Muy bien, hay dos paradigmas. Un poco amplia. Ejemplo, desde la sexualidad humana se habla que hay un paradigma que dice que sí, que efectivamente la bioquímica influye en algunos comportamientos, como ejemplo, ser territoriales. ¿Por qué? Porque hay mayor carga de testosterona y eso hace que un hombre sea más violento. Ese es un paradigma, pero hay otros paradigmas. Variable. Ajá, exacto. Una variable, nada más. Bioquímica. Exacto, la bioquímica. Y hay otro paradigma que habla que los comportamientos son aprendidos. ¿Por qué
Tú, por ejemplo, con todo lo que has estudiado, ¿hacia dónde pues te puedes como inclinar más? Ya, mira. Todos los seres humanos actuamos a partir de motivaciones. Si tú no tienes una motivación hacia algo, no vas a actuar en consecuencia. Es decir, si tú no tienes hambre, no vas a ir a comer, ¿no? Etcétera, etcétera. En los años 70, un filósofo francés llamado Foucault planteó un concepto llamado biopolítica. Okay. Este concepto de biopolítica está vinculado a la manera en la que las prácticas, está vinculada, por un lado, a la normalización de las prácticas y la forma en la que los seres humanos tenemos la capacidad de autorregularnos a partir de los estímulos externos. ¿Ok? Sí. Ahora, este mismo Michel Foucault plantea dentro de su mismo análisis el concepto de panóptica, ¿no? Y él te plantea, por ejemplo, el ejemplo de la cárcel. Y él te dice, ¿qué pasaría si tú tuvieras una cárcel que es un solo muro en donde hay 100 celdas y hay solamente 3 guardias para cuidar todas esas celdas, ¿no? Los presos son conscientes de que 3 guardias no es suficiente para revisar o controlar todo lo que sucede en ese lugar, porque se saben que no están siendo observados, por lo tanto son mucho más tendientes a generar comportamientos un desorden que se hace en la cárcel, pues, por así decirlo, ¿no? Pero luego te dice, imagínate que ahora haces una cárcel de 4 muros, en donde al centro tú colocas una torre de vigilancia que tiene un vidrio 360 grados con esos mismos 3 guardias adentro. Los vidrios solo ven de adentro hacia afuera, pero de hacia afuera hacia adentro no se alcanzan a ver. Y los presos que están ahí adentro saben que pueden estar siendo observados en cualquier momento. Y esto, en consecuencia, les obliga a autorregular sus conductas. Es decir, el simple hecho de saberse observados, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí si alguien me dice que es imposible autorregular esa falsa idea de que los hombres tenemos esa necesidad incontrolable de tener sexo, claro, y que si la tenemos, las mujeres también la tienen. Sí. Las mujeres también tienen pulsiones, mujeres también tienen pulsiones sexuales. Lo que sucede es que las mujeres no actúan desde esta posición de poder y de control y dominio bajo el cual los hombres somos educados. Claro. Y voy a traer otra vez de regreso aquí a la mesa a Rita Segato. Échale. Venga, Rita. Rita Segato. Porque Rita Segato vivió 37 años en Brasilia y condujo un estudio en una cárcel en Brasilia con presos que cometieron delitos de violación. Y, por supuesto, esto lo hizo con muchos de sus estudiantes. Y gran parte del análisis o los resultados del análisis que hizo con las entrevistas con estos agresores, con estos violadores, fue que el acto de violación en sí no consistía en un acto sexual, sino en un acto meramente de poder. Exacto, de control. Es decir, cuando el violador es un ente moralizador que tiene la pretensión de colocar a la mujer en el lugar que le corresponde. Es decir, ella te dice, cuando hay un acto de violación, hay adrenalina, hay estrés, por las dos partes. No hay manera, o es muy complicado pensar en que tanto por supuesto, la víctima no lo hace, y el violador, por supuesto, no, que sienta placer, ¿no? Lo que está sucediendo en ese acto es un acto de sumisión y de moralización, y que además eso también corresponde, es lo que les decía hace rato, un tributo a sus pares, es decir, la capacidad de demostrar que se puede tener poder y control sobre otros pares, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, es que los hombres tenemos, a mí me parece una excusa muy barata para tratar de seguir
escondiendo u ocultando o resistiendo Claro. o sosteniendo este sistema de poder que seguimos ejerciendo sobre las mujeres, que se reflejan graves índices de violencia sexual, que por cierto es la que más aumento tuvo en la última ENDIRE de 2021. Wow. Hubo un aumento de 8.4 a diferencia de 2016. Entonces Es muchísimo, o sea, es muchísimo y digo, quizá hablamos mucho de la carga mental nosotros en este podcast, ¿no? Toda esta carga mental y encierra a un hombre que a lo mejor no está acostumbrado a estar en su casa, a que a lo mejor es poliamoroso, pero su esposa no lo sabe y de pronto pues tiene que drenar y se excusa, ¿no? Como toda esta parte que tú dices, ¿no? Pues es que estaba demasiado ansioso, había demasiada depresión, era demasiado estrés y el trabajo, y entonces, pues, ¿quién me las paga? Pues, ¿quién duerme a mi lado, no? Entonces, se me hace gravísimo. Pero, Sí. Entrando ya a temas de hablar como de esta masculinidad positiva y de la deconstrucción, hay como varias preguntas que te tenemos, porque ya hablaste de la violencia, ya hablaste de todos estos procesos, pero si un hombre que nos está escuchando genuinamente le está vibrando lo que tú estás diciendo y dice, a lo mejor de verdad me encantaría, primero que nada, pues obviamente que nos dejes tus redes sociales, las vamos a poner, obviamente de Macho MX, pero ¿cuáles serían como, a lo mejor no hay pasos porque no hay un manual, pero ¿cuáles serían las recomendaciones que le darías a un hombre que tenía la misma curiosidad que tú para deconstruirse? hay dos pasos fundamentales. Número uno, tener la capacidad y apertura de cuestionar tus propios paradigmas y tus propias creencias. Si tú eres una persona que no tiene la capacidad de cuestionar por qué cree lo que cree, por qué pasa lo que pasa, es muy difícil que pueda llegar a tener una visión crítica de las cosas. Uh-huh. En segundo lugar, hay que aprender. Es importante leer, informarse. Creo que hoy en día Internet puede tener mucha información que puede ser falsa, pero también existe mucha información muy confiable. Sí, claro. ¿No? Si no sabes por dónde buscar, pues Claro. bueno, hay inmensa literatura que tú puedes encontrar en librerías y bibliotecas también. Y la puedes encontrar en PDFs gratuitos en Internet, ni siquiera necesitas gastar, ¿no? Claro, gratuitamente. De cosas tan sencillas como qué es el género, qué es la igualdad, qué es el feminismo, qué es el masculino. Claro. Y tercero, y más importante, vayan a terapia. Por favor, sí, es primordial. No hay forma Primordial. que tú puedas tener un proceso de autorreflexión, de autoconocimiento, que te dirija a un cambio personal desde cualquier plano. Olvidémonos de las masculinidades. No lo catalogues así si no quieres. Claro. Pero tienes que entender cuáles han sido los procesos que te han llevado a los conflictos emocionales y mentales Sí. por los que atravesamos, ¿no? Claro. Y por supuesto, el género es un gran complemento porque nos ayuda a conectar los puntos. Es decir, ok, ahora entiendo por qué soy tan violento cuando me enojo. Exacto. Ahora Claro. entiendo por qué tengo una falta de responsabilidad afectiva tan grande. Claro. Ahora entiendo por qué no me interesa en lo más mínimo las labores domésticas del hogar y por eso tengo problemas con mi pareja. Claro. Claro. Ahora entiendo por qué es importante ayudar a criar a mis hijos en la paternidad desde que son pequeños. Ahora entiendo por qué es importante dejar de hacer comentarios machistas en frente de otros hombres, porque esto puede que, bueno, vamos,
Sí. Todos los comportamientos. Sí, de hecho, Hay que educarse, sí. hay que ir a terapia. Una de las Eso. preguntas que te hice de la bioquímica es justo eso. Cuando hay comportamientos violentos, hay un secuestro de la amígdala. Y la única forma para que nosotros podamos controlar eso y que nuestro neocórtex o corteza cerebral entre en el juego, que de hecho lo usan en el entrenamiento militar, es autorregulación. Y ya lo explicaste justo con tus Perfecto. respuestas. Oye, hay muchos hombres que les da mucho miedo el acercamiento a una masculinidad positiva. Y a lo largo de por ejemplo, de mi vida, ya no me voy a ir a miles de años atrás ni a décadas, sino han existido varios conceptos. Por ejemplo, al hombre que se cuidaba hace 10, 20 años lo llamaban metrosexual. Hoy en día la sociedad ha cambiado, ¿no? Entonces surgen nuevas formas y expresiones quizá en las nuevas generaciones, y me ha tocado que cuando yo hablo de masculinidad positiva, de repente hasta se confunde con una expresión queer, ¿no? Entonces, a ver, la masculinidad positiva es igual a yo volverme queer, porque eso le tienen como mucho miedo a los hombres, ¿no? De que no, es que al rato me voy a ver con las uñas pintadas y como los nuevos, así. ¿Es igual a o no es igual a? Platícanos. Sí, está interesante. A ver, ¿me repites la pregunta, perdón? Sí, claro. Muchos hombres confunden el hecho de... ¿Así se escucha bien? Sí, va. Muchos hombres confunden el concepto de masculinidad positiva y lo relacionan a conceptos que vamos escuchando en la sociedad. Ejemplo, antes a un hombre que se cuidaba, que era como cuidadoso con su imagen, se le llamó metrosexual. Hoy en día hay nuevos movimientos que están surgiendo, no tan nuevos, pero sí son más escuchados, como por ejemplo la expresión queer dentro de LGBTQ. Entonces muchos hombres, al escuchar masculinidad positiva, se imaginan o lo relacionan como con la expresión queer, ¿no? Dentro de la comunidad, como de no, yo no quiero adoptar una masculinidad positiva porque al rato me voy a pintar las uñas y voy a el pelo rosa rosita. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Lo que pasa es que lo que sucede con los hombres que oponen ese tipo de resistencias es que su idea de una masculinidad alejada de esta idea de la masculinidad hegemónica, tradicional, es que a estas otras identidades, incluyendo a otros tipos de masculinidad que no están asociados a la masculinidad tóxica, la perciben como un peligro. Claro. Un peligro a su identidad, a su propia identidad y a los propios privilegios y poder Claro. que ésta les otorga, ¿no? Y entonces quiere decir que en la medida en la que ellos se alejen de este modelo de masculinidad hegemónica, van a perder el reconocimiento de sus pares. Entonces es ahí que existe ese rechazo, ese miedo y ese desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Y muy en el fondo no es nada más que el miedo a la pérdida de privilegios. Claro. De privilegios en la sociedad. Y en todo ámbito, ¿no? Fíjate que tuvimos un episodio con una activista que nos habló como... Podremos hablar de tipos de activismo, pero hubo un enfoque también como un feminismo muy explicadito y muy masticadito, ¿no? Y Alex le hizo una pregunta a ella diciéndole, yo como hombre, ¿cómo puedo hablarle a mis amigos de qué es el feminismo? Y ahora yo como mujer te haría a ti la pregunta. Yo, si vacío mi taza, si pongo mi mente en blanco, y me siento con amigos que genuinamente quieren conocer la masculinidad positiva, que sepan que es una masculinidad tóxica, ¿cómo puedo aportar yo como mujer? Sin que sea impositivo, sin que me juzguen como, es que es una feminista más, es una niña, como todos estos adjetivos que nos suenen a las feministas, ¿no? Como genuinamente una plática hacia los hombres, ¿qué puedo yo aportar como mujer? Pues puedes aportar muchísimo. En primer lugar, les puedes compartir el Instagram de Macho MX y el canal de Macho MX, y ya después ahí, pues bueno, se pueden educar un poco. Uh-huh. Pero bueno, ya si estás en esas andadas de querer darte la tarea de educar a los machirules por ahí,
pues puedes empezar a hablarle precisamente de que todas estas creencias que ellos tienen son creencias aprendidas. Exacto. Son creencias aprendidas en los diferentes espacios en los que ellos han convivido desde que son muy pequeños, ¿no? Y que estas ideas o actitudes machistas han sido reforzadas a partir de los mensajes que recibieron en su familia, con sus maestros, las dinámicas en su colonia, su hogar, claro. Sus experiencias, pero que no están relacionadas con un aspecto biológico, que son culturales, y por que favor. Sí. esto, al ser cultural, significa que puede ser modificado. Exacto. Que puede haber un proceso a través del cual las dinámicas sociales puedan cambiar, ¿no? Y el ejemplo más simple que podemos tener es que tú le digas a un hombre, tú piensa en tu bisabuelo, y si tu bisabuelo te viera de frente, realmente pensaría que eres un hombre de verdad, y pues él lo más probable es que le diga que no. Claro. Es decir, No cubro los estándares, ¿no? ¿Qué andas haciendo así, no? Tatuado. Entonces, esto te habla de que la cultura y la sociedad cambia, aunque pues bueno, existen aún algunos mecanismos de poder y de machismo que se sostienen en la cultura popular, y que hay que visibilizarlos para pues poder entonces señalarlos. Exacto. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es algo que como mujeres es muchísimo más sencillo entre mujeres hablar estos temas, y nos sentimos acompañadas, nos sentimos cobijadas, pero cuando de pronto estamos nosotras, siento que es como ir contracorriente todo el tiempo, o al final eso es lo que yo percibo, ¿no? Dentro de mi comunidad. De verdad, me gustaría ahora sí que, por último, hacerte una pregunta que a mí, bueno, yo creo que es como un Pepe Grillo para mí, porque siempre cuando escucho estos temas sociales y luego leo noticias o me pongo a investigar, digo, ok, hay muchas personas como tú que son luz, que son puntales, que son faritos en la oscuridad del mar, y como toda la parte de los colectivos Macho MX, que me encanta, pero de verdad la sociedad... O sea, la sociedad masculina genuinamente está dispuesto a soltar sus privilegios. O sea, la sociedad está preparada para el cambio. Hablando de los hombres. Sí, mira, lo que pasa es que si tú lo planteas bajo esos términos, pues la pregunta natural sería, pues, ¿quién quiere soltar el privilegio, no? Uh-huh. Aquí, el enfoque que nosotros desde Macho MX le hemos dado en la promoción de la educación masculina en temas de género es enfocarnos en cómo este sistema patriarcal daña a la sociedad en su conjunto, pero particularmente cómo nos daña a nosotros. Nosotros, al ser las primeras víctimas del patriarcado, por así decirlo, que no las más graves, o sea, que no las principales víctimas. Las principales víctimas son las identidades feminizadas, particularmente las mujeres. Pero somos las primeras víctimas porque tenemos que apegarnos al mandato de masculinidad. Apegarnos a ese mandato de masculinidad nos lleva a sufrir ansiedad, estrés, y esto se traduce en ejercicios de violencia. Estos ejercicios de violencia se ejercen principalmente a otras poblaciones o identidades consideradas en este sistema social como inferiores, mujeres, poblaciones. Entonces, si tú sigues esa rutita, ¿a dónde te lleva? A que el trabajo para poder erradicar y prevenir la violencia de género empieza por el trabajo con hombres. Entonces, en la medida en la que podamos focalizar y analizar de qué manera el patriarcado nos está jodiendo la vida a los hombres, es entonces que podremos empezar a levantar las cejas y las pestañas en más hombres, ¿no? Sí. Pero, pues por supuesto, esto es un proceso
que toma su tiempo, ¿no? Claro. Hoy en día, desafortunadamente, en México existen todavía muchas personas que consideran que el machismo no es una problemática social en México. Wow. Entonces, pues bueno, partiendo de ahí, una de las labores que tenemos que hacer es precisamente visibilizar. Y uno de los retos que ha enfrentado Macho MX es el ir en contra es ir a contracorriente. Exacto. Ya que muchas veces hemos sido criticados, ignorados, pero eso no nos ha detenido pues en nuestra misión de educar, porque en la medida en la que nosotros podamos llegar a más personas, y por eso nos encanta que nos inviten a estos espacios, porque pues tenemos la capacidad de potenciar, de transmitir el mensaje que queremos hacer. Exacto. O que queremos compartir, pues bueno, habrá cada vez más personas que puedan hacerle clic a este tipo de mensajes, ¿no? Y por supuesto, promover la apertura de más espacios de diálogo. En México no existen espacios para que los hombres dialoguemos, ¿no? Y luego los hombres, como somos esa cofradía, de pronto si estamos en un taller, en un curso o en un grupo de reflexión y hay mujeres, no tenemos esa capacidad de abrirnos. Entonces, de pronto es necesario que, por supuesto, tengamos nuestros grupos de reflexión en donde nosotros podamos confrontarnos y vernos al espejo, ¿no? Macho ha procurado aperturar esos espacios en universidades, en empresas, pero principalmente en universidades de licenciatura y de media superior, en donde están los jóvenes en procesos de transición, de formación identitaria fundamentales, para que puedan desde edades tempranas tener este análisis crítico sobre sus propias identidades, sobre sus propias prácticas y sobre su forma de relacionarse con otras personas. Y con aquellos jóvenes que han cometido algún tipo de violencia de género o que han sido agresores, también trabajamos con ellos, también trabajamos en esos procesos para ayudarles a entender cuál es el origen de esos ejercicios de violencia y qué es lo que pueden hacer en consecuencia y cómo pueden cambiar ellos su propia narrativa de su vida, resarcir el daño de la víctima. Qué interesante. Y también, por supuesto, algo fundamental, convertirse en agentes de cambio hacia Wow, gracias. Lalo, muchas gracias por todo este trabajo que haces. De verdad es que es como un terremoto y escucho, ¿por qué terremoto? Porque escucho una labor titánica y lo que simbra y lo que mueve está cañón, porque el trabajo es enfocado hacia marcos de referencia, hacia representaciones sociales, hacia ideologías, creencias. Entonces, el que tú estés aportando y que vayas y digas, cuestiona, tú como hombre, cuestiona por qué aprendiste lo que aprendiste, por qué tienes estos marcos de referencia, por qué tienes estas representaciones sociales sobre lo que es la masculinidad, cómo lo aprendemos, cómo lo desaprendemos y cómo volvemos a aprender. Es simbrar, ¿no? Es simbrar el sistema y por eso digo, eres un terremoto, estás simbrando el sistema, te lo agradezco. Ahora, ¿cómo pueden encontrar todo lo que nos escucharon en este podcast, todos los que nos vieron en YouTube? ¿Cómo pueden encontrar? Ya sabemos que es Macho MX, en qué plataformas, y también Generoscopio, en qué plataformas y cómo pueden llegar a ti. También si tienes algún teléfono de contacto, puedes darlo con todo gusto si tú lo deseas. Sí, nos pueden encontrar como Macho MX en Instagram, en YouTube y en Spotify, y también pueden visitar nuestro sitio web www.machomx.org. Ahí encontrarán contenido multimedia, ahí encontrarán también cursos cortos para introducirse, para empezar a conocer esto que te decía que es muy importante, que primero conozcamos. Claro, información. ¿No? Uh-huh. Así es. Y también, viene nuestros números de contacto y nuestros correos electrónicos ahí, donde nosotros podemos brindarles ayuda o derivarles a ayuda terapéutica, a grupos de reflexión, etcétera, ¿no? Dice un sociólogo norteamericano, pionero en el estudio de las masculinidades, que se llama Michael Kimmel, que
si tuviera que definir una emoción de la una emoción de la masculinidad, tendría que ser la ansiedad, porque los hombres estamos obligados permanentemente a demostrar que somos muy hombres, ¿no? Qué cabrón. Entonces, yo concluiría con estas 6 recomendaciones. Busquen recursos educativos, aprendan, vayan a terapia y conviértanse en un agente de cambio. Con todo esto que hayan aprendido y que hayan trabajado, vayan y replíquenlo con sus amigos, en sus familias. Por favor. Y nunca más guardemos silencio ante situaciones de abuso y control. Es sumamente importante que rompamos con este pacto. Si nosotros continuamos siendo cómplices silenciosos o activos de este tipo de situaciones, el cambio va a ser aún más lento, ¿no? Así es. Y pues bueno. Y se va a perpetuar lo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, que de verdad que te agradecemos en el team de BCT, Eduardo Castillo, que está en cabina. Hola, Lalo. Que viene con su camisa muy playera, porque está haciendo mucho calor. También yo. Pero de verdad el team de BCT está muy, muy agradecido por tenerte aquí, Eduardo, y de verdad todas las personas, mujeres, obviamente hombres, que les hayan transmitido este mensaje que trae Eduardo, que lo repliquen, como él dijo. Oigan, ¿saben qué? Yo escuché a un chavo que se llama Eduardo, que es parte de Macho MX, y que dijo unas cosas que de verdad me cimbraron, me movieron, me levantaron el vello en el brazo, ¿no? Entonces, tu discurso es sumamente inspirador. Y valioso. Exacto, y reproduzcan este capítulo, compártanlo a quien ustedes crean que está preparado para escuchar esta información. Busquen, les vamos a dejar obviamente toda la información de las redes de Eduardo y de Macho y de Generoscopia, y sobre todo que, como dice Eduardo, infórmense, pero infórmense en lugares correctos, no busquen qué es masculinidad frágil en Wikipedia, por favor. Y pues nos encantaría hacer un número 2, si ustedes están dispuestos, que nos hablaran un poco más de lo que hace Macho MX. Y pues envíales nuestro agradecimiento a todos tus compañeros, de verdad, por la apertura que han tenido con nosotros. Y esto es su espacio, cuando quieran hablar de cualquier tema y quieran que las personas escuchen su mensaje, BCT está abierto en los micrófonos para Macho MX. Sí, muchas gracias, Lalo. Yo les agradezco a ustedes el espacio. Para mí, yo me siento honrado, pues, halagado de que me hayan invitado. Por supuesto que, pues, siempre que haya una oportunidad o un espacio para compartir, primero que nada, estas ideas, porque las ideas están por encima de cualquier otra cosa de lo que nosotros hagamos. Pero también para divulgar el trabajo que hacemos desde Macho MX, pues es para nosotros un lujo, la verdad, y un privilegio que nos hayan considerado. Y pues sí, con mucho gusto estaremos en una segunda ocasión, porque justo para cerrar el programa te iba a comentar el tipo de producciones creativas que hacemos, en donde involucramos a estudiantes, a jóvenes, a participar en la construcción de todos estos materiales, y como la producción de todo esto que ustedes ven en el canal de YouTube y en el canal de Instagram, implica la participación de muchísimas jóvenes que, además de que aprenden, aplicando sus conocimientos técnicos detrás de cámara, escribiendo, editando, ven su trabajo reflejado en una labor social y además tienen un aprendizaje. Entonces, esto lo podemos conversar ya en otra ocasión, pero bueno, para cualquier joven que esté ahí escuchándonos y le gusta y quisiera participar en la construcción de algún proyecto, ya sea de intervención urbana, de producción audiovisual, de danza, de artes escénicas, arte en general, lo que sea, son bienvenidas.
Bienvenides. Pues ya lo escucharon, la casa de Macho MX está abierta a toda persona que esté interesada. El mensaje fue sumamente inspirador, ya vieron, tenemos una persona que además tienes mucho conocimiento y tu forma de hablar es súper inspiradora. Llena el alma, te lo digo con todo mi corazón y toda mi humildad. Y pues bueno, no olviden suscribirse en el canal de YouTube. Recuerden que estamos como Viviendo Sin Tapujos. Este episodio va a estar en todas las plataformas digitales y obviamente en nuestras cuentas de redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook, donde van a poder encontrar más información de Macho MX. Eduardo, fue un gusto para Eduardo Castillo, que es tu te iba a decir tu colega, tu tocayo. Sí, tu tocayo. También para mí fue un gusto tenerte aquí. Soy Alejandro Calderón. No olviden que es importantísimo compartir este contenido porque fue de mucho valor. Y Lalo, pues muchísimas gracias. Puede vernos el siguiente miércoles y escucharnos el siguiente miércoles. El team de BST te agradece. Así es. Te mandamos un corazón coreano. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Acabas de escucharnos en acción. Aquí no tenemos pelos en la lengua ni miedo a la evolución. Episodio tras episodio te llevamos en un baile candente De reflexiones. picardías, orientación y verdades que te van a hacer sudar. ¡Ay, qué calor! I can almost taste it. ¡Ay, nanita, que ya venga el otro! Aunque sea incómodo, aunque te mueva, quédate cada episodio a descubrirte, a tomar conciencia, a ser un aliado del cambio junto con nosotros. Visitors from another world. Liz Tavares y Alejandro Calderón. Esto fue Viviendo Sin Tapujos. ¡Éale!